Hola, quiero darles la bienvenida oficial a lo que va a ser esta asignatura y a su vez a nuestra primera clase. En esta asignatura nosotros vamos a tratar temas muy interesantes relacionados con la manera como hablamos, con la manera como escribimos, es decir, nuestras dos principales fuentes de expresión, la expresión oral, la expresión escrita. Tal vez muchas veces no le prestamos la suficiente atención, pero estoy segura de que si de ahora en adelante comenzamos a prestar atención a este tema tan importante, veremos muchísimos resultados tanto en nuestro crecimiento académico como en el crecimiento también personal. Este video está basado en el material escrito que acompaña a este tema, retórica filosófica y fisiológica. Es nuestro primer tema, les repito, y está basado en un material escrito que acompaña a este video. Si lo van a leer luego de ver el video, estoy segurísima que van a comprender muchísimo mejor de lo que trata. Pues bien, para hablar de estos dos tipos de retóricas, lo primero que tenemos que saber es qué es la retórica. Para definirlos me basé en el diccionario de la RAE de la Academia Española, que es precisamente lo que significa RAE, y este diccionario lo define como el arte del buen decir. La retórica es el arte del buen decir, de dar al lenguaje escrito o hablado bastante eficacia para deleitar, persuadir o conmover. Obviamente todo esto por medio de la palabra, ¿no? Entonces, si nosotros hoy día definiéramos retórica como el arte del buen decir, de dar el lenguaje escrito, mucha eficacia para deleitar, persuadir y conmover, tranquilamente podríamos nosotros encontrar otro sinónimo, y es el de la oratoria. Hoy día nosotros no hablamos de retórica, sino que hablamos de oratoria. Se conoce más la oratoria como el arte del buen hablar y todo aquello que se encarga de embellecer nuestra expresión oral. Entonces, ya sabiendo lo que es la retórica, eh, nosotros vamos a entrar en materia. La primera que nosotros vamos a ver es la retórica filosófica, que como bien ven allí, dice entre paréntesis Aristóteles, pues fue él quien la propuso. Aristóteles propuso una retórica filosófica, fue su mayor propuesta, y la definió basada en una serie de criterios y características que les voy a describir a continuación. Basados en el hecho de que la retórica siempre se va a encargar de la manera como hablamos. Cuando hable de retórica, les pido que por favor piensen en una persona que está hablando frente a un grupo de personas que lo están escuchando. ¿Ok? Entonces, ¿qué decía Aristóteles? Que las características de la ética y la moral, por ejemplo, no podían faltar en nuestra manera de hablar. Es decir, Aristóteles planteaba que cada vez que una persona hablara frente a un público, tenía la responsabilidad de utilizar palabras, utilizar argumentos, como lo vamos a ver a continuación, que se situaran dentro de un contexto ético, es decir, inspirado en valores, que siempre tenía que estar enmarcado dentro de lo bueno, dentro de lo correcto, dentro de la ética y la moral. Nuestra manera de hablar, de acuerdo a Aristóteles, siempre tiene que estar enmarcada dentro de la ética y la moral. Por eso decía que tenemos que usar argumentos. Argumentos se entiende como aquella idea que se puede comprobar. ¿Ok? Entonces, un argumento, decía Aristóteles, que teníamos que usar argumentos que a su vez fueran veraces, es decir, que se basaran en verdades. No podía, según Aristóteles, una persona que estaba hablando frente a un grupo de personas, bien fuera un grupo grande o un grupo pequeño, no podía basar su discurso en falsedades, sino todo lo contrario. Tenían que ser argumentos verdaderos. Decía también Aristóteles que nuestros argumentos tenían que estar basados dentro de la razón y dentro de la lógica. Es decir, lo que dijéramos, evidentemente tenía que ser algo razonable y tenía que ser algo lógico. Conclusión de esto, que había que pensar antes de hablar. Eso era lo que decía Aristóteles. No podíamos andar diciendo por allí cualquier cosa que se nos ocurriera, porque el principio que plantea Aristóteles en su retórica es que la expresión oral, la palabra, provenía de la razón, del pensamiento. Por ende, había que pensar, había que construir mentalmente todo aquello que se iba a decir. Aristóteles planteaba que el discurso de las personas tenía que ser también
dialéctico y tenía que ser didáctico. Es decir, tenía que tener una función que inspirara o que motivaba una conversación relacionada con el diálogo, es decir, un punto de partida para cualquier conversación, un tema debatible. Y didáctico que me enseñara, que siempre dejara una enseñanza. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que en la actualidad nosotros hablamos basados en la retórica aristotélica? Actualmente la manera de hablar de las personas cumple con las características que planteó Aristóteles. ¿Mm? Bien, otra de las cosas que planteó Aristóteles fue la trilogía Etos, Patos y Logo. Etos se refería precisamente a la confianza y a la credibilidad que tuviera la persona. Patos, a las emociones y a los valores. Y el logos, a la lógica y la razón. ¿Cómo se construye todo esto? Pues así de sencillo. Una persona que hablara frente a otro grupo de personas que lo oyeran, tenía que tener credibilidad, es decir, tenía que inspirar confianza, porque de otra manera las personas que oían no podían prestarle la suficiente atención ni ser receptivos a lo que estuviera diciendo. Decía Aristóteles que había que conocer las emociones de las personas que nos oían, que había que conocer sus creencias, sus valores y sus emociones, pero no para basar nuestro discurso en ellos, ¿ok? No para dejarnos influenciar, ni conmover, ni nada por el estilo, sino para hablarles desde la razón, desde una lógica, que es el siguiente punto, desde una lógica, desde que ellos nos entendieran. ¿Me explico? Teníamos que conocer sus creencias, sus emociones, sus valores para, entre comillas, hablar en su propio lenguaje, pero abordando nuestro discurso desde lo que yo quiero decir. Yo pienso, yo construyo mi argumento lógico, razonable, pero trato de colocarte ejemplos que sé que tú me vas a entender. Eso básicamente era lo que decía Aristóteles, ¿ok? Que había que pensar antes de hablar, que nuestros argumentos tenían que ser veraces y que nunca podíamos andar improvisando, sino que teníamos que construir desde la lógica y el raciocinio todo lo que nosotros habláramos. Por el contrario, Nietzsche, que dicho sea de paso fue discípulo de Aristóteles, viene años después a contradecir en algunos aspectos lo que planteó Aristóteles. Recordemos que ya la sociedad se regía por lo que Aristóteles planteó. Es decir, las personas en esta época hablaban solo para enriquecerse académicamente, no usaban la palabra como modo de interacción social. Razón por la cual Nietzsche viene a romper ese patrón y dice, oye, tenemos también derecho a hablar de nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque solamente tenemos que hablar de la lógica y de la razón, porque solamente tenemos que hablar de temas debatibles para aprender, o sea, no. Nietzsche planteaba un poco más abierto y un poco más subjetivo que teníamos derecho a hablar de lo que sentíamos, de lo que pensábamos, de lo que estábamos atravesando. Nietzsche incluso creía que la palabra surgía desde la imaginación. Cuando yo les hablo de imaginación a ustedes, estoy segurísima que cuando yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué se imaginan? O echen a volar su imaginación. Estoy seguro que van a intervenir elementos fantásticos, elementos irreales, ¿ok? Elementos que normalmente no encontramos en nuestra realidad. Porque cuando nosotros soltamos nuestra imaginación, efectivamente intervienen muchísimos factores de los que no estamos acostumbrados a ver en nuestra realidad. ¿Qué pasa con esta retórica de acuerdo a lo que decía Nietzsche? Entonces, si somos humanos y los humanos sienten y los humanos lloran y los humanos atraviesan por distintas emociones, ¿por qué no podemos expresarlo? Entonces Nietzsche viene a romper ese patrón y empieza a enseñar en la sociedad en la que estaba inmersa que sí podíamos hablar de lo que sentíamos, que sí teníamos derecho de hablar de cosas subjetivas, que no todo tenía que ser tan estructurado, tan rígido, tan pensado, y que incluso en ocasiones no era necesario que habláramos dentro de lo ético y lo moral. Es decir,
Nietzsche viene a permitir incluso lo que es la mentira. Allí, señores, es cuando entra la mentira a la forma de hablar. Cuando Nietzsche comienza a dar cabida, a dar rienda suelta y se comienzan a ver distintas maneras de expresión, entonces obviamente se rompe. Y pregunto nuevamente, en nuestra sociedad actual, ¿cuál retórica será la que predomina? ¿La de Aristóteles o la de Nietzsche? Entonces, yo les pregunto a ustedes, fíjense la pregunta aquí, ¿en cuáles situaciones nosotros aplicamos estas dos retóricas? Para responder esta pregunta, fíjense, yo les voy a colocar un caso, un ejemplo tan común y tan sencillo que ustedes pueden interpretar de la manera que ustedes quieran. Si usted está en un restaurante y usted ve que un hombre de avanzada edad llega con una joven a la hora de la cena, eso va a tener múltiples interpretaciones y las interpretaciones variarán de acuerdo a la persona que los ven. Y nuestras interpretaciones se basan en nuestros principios, en nuestras creencias, en nuestra forma de pensar, etcétera. Y todo esto, señores, se relaciona con el lenguaje y parte de la retórica que usemos. Incluso nuestra forma de pensar se relaciona con la retórica que usemos. Allí nosotros nos identificamos. ¿Somos más aristotélicos o somos más nietzscheanos? ¿Ok? Entonces, leo el ejemplo. Un hombre de avanzada edad entra a un restaurante con una joven a la hora de la cena. La diferencia de edad es notoria y por ello todos los miran con recelo y nadie se atreve a atender la mesa. El hombre llama varias veces a un mesonero, cruza palabras con algunos de ellos para ser atendido, pero no lo logra. ¿Cómo lo podemos solucionar? Usando argumentos filosóficos o fisiológicos. Ante esto quiero hacer la siguiente aclaratoria. Todos nosotros usamos en cualquier momento de la vida argumentos filosóficos o argumentos fisiológicos. Y aunque usted se identifique más con Aristóteles, en algún momento utilizará la retórica de Nietzsche y viceversa. Si usted es de lo que se identifica más con Nietzsche, en algún momento de su vida, perdón, habrá usado la de Aristóteles. Razón por la cual les pido para solucionar esta situación con argumentos filosóficos, tres posibles argumentos. Esto no lo tienen que responder directamente, pero sí hagan el ejercicio mental. Desde el punto de vista filosófico, imagínense que ustedes son ese hombre de avanzada edad, o en tal caso, la jovencita con la que anda. Son ustedes los que están allí y no los quieren atender. ¿Qué argumentos filosóficos usan? Bueno, pudieran de repente apelar a las funciones del mesonero, que es atender a cualquier cliente. Pudieran apelar incluso a los derechos que tienen de ser atendidos. Pudieran apelar al hecho de que ustedes van a pagar por un servicio y requieren atención a cambio. ¿Ok? No involucramos allí, fíjense, ni sentimientos ni emociones. Fuimos totalmente objetivos. Estamos hablando cosas reales, tal como son las funciones y responsabilidades de cada quien. Esos son argumentos filosóficos. ¿Cuáles serían argumentos fisiológicos? Le repito, si usted es el hombre de avanzada edad o si es la jovencita y están allí y no los quieren atender, un argumento fisiológico sería, por ejemplo, intimidar, llamar y preguntar por el gerente, amenazar, intimidar de alguna forma. Es un argumento fisiológico, porque ya estamos realmente tratando, involucrando, inmiscuyéndonos en el territorio de las emociones. Otro argumento podría ser también intimidar, pero ya de otra manera, diciendo, por ejemplo, que le van a dar mala publicidad al restaurante porque no están atendidos, porque tardan muchísimo, el servicio es muy lento. Y también en la línea de intimidar, otro argumento fisiológico que pudieran utilizar es el hecho de repente de la discriminación, pudiera ser. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de argumentos fisiológicos, necesariamente no estamos hablando cosas reales, cosas veraces. Puede que sí, puede que no, pero esa dualidad no se ve en lo filosófico. Y también en lo fisiológico nos permitimos salirnos un poquito dentro de lo ético y de lo moral. En nuestra sociedad, ¿cuáles son los argumentos que predominan para resolver este tipo de situaciones? ¿Mm? Bien.
Entonces vamos con la función. Fíjense que cada una de estas retóricas también, sus creadores le plantearon distintos objetivos. Por ejemplo, el objetivo de la filosófica, que en este caso está representado con un signo de interrogación, el objetivo de la filosófica era convencer, mírenlo allí en mayúsculas, convencer. Aristóteles decía que nuestra palabra iba dirigida a convencer a quien me escucha de que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Ok? No hay otra cosa. Como argumento filosófico, repito, mi intención es que mi oyente se convenza de que yo lo estoy diciendo y que obligatoriamente teníamos que hablar desde la razón hasta la razón. Es decir, lo que yo estoy diciendo, que está pensado, que está construido y que es verdad, etcétera, tiene que hablarle directo a la razón, al pensamiento, motivarlo a pensar, a cuestionar. A quien me escucha, debo motivarlo a pensar y a cuestionar. Decía Aristóteles que teníamos que pensar antes de hablar, lo he repetido ya varias veces, y que tenía nuestra palabra que tener un fin didáctico, es decir, siempre debíamos dejar un mensaje, una moraleja, una enseñanza con lo que decíamos. Mientras que con un signo de admiración representé a lo fisiológico, porque lo fisiológico se trata de conmover. No te convenzo, te conmuevo, ¿ok? Entonces, porque lo que yo digo puede estar basado de dos maneras. Puede ser que yo te hable desde la razón, es decir, yo igual construyo mis argumentos pensados, etcétera, pero te hablo a tus sentimientos con la finalidad de conmoverte. Si yo te estoy hablando del calentamiento global, por ejemplo, y de las medidas que tenemos que conservar para nuestro medio ambiente, todos esos son argumentos filosóficos, son veraces, son comprobados, etcétera. Pero mi intención es conmoverte, entonces comienzo a sensibilizar, a involucrar emociones y sentimientos para que tú hagas algo con relación a la conservación del medio ambiente. Y de los sentimientos a los sentimientos. Si yo te hablo conmovida desde que, mira, se está dañando nuestro planeta, porque lo estoy sufriendo, porque lo estoy viviendo y te hablo a ti desde los sentimientos a los sentimientos. En cuestiones de familia, de relaciones amorosas, amistades, por lo general hablamos desde los sentimientos a los sentimientos. Nuestra finalidad en lo fisiológico será conmover. ¿Ok? Ahora bien, yo les invito a analizar su contexto. Durante todo este video les he preguntado, ¿qué predomina en nuestra sociedad? ¿Qué predomina? Estoy segurísima que ustedes tienen una respuesta en su mente. Recuerden que entonces la objetividad será todo aquello que se relacione con lo filosófico y Aristóteles, y la subjetividad será todo aquello que se relacione con lo fisiológico y Nietzsche. En nuestra sociedad, ¿qué creen ustedes que predomina? Aunque estas preguntas a mí no me las van a responder directamente y no me las van a hacer llegar, yo sí quiero que hagan el ejercicio. A modo de introspección, ustedes se pregunten en una sala de clases, salón o sala de clases, como sea que lo llamemos, ¿qué predominan? ¿Argumentos filosóficos o fisiológicos? En una reunión familiar, ¿qué predomina? ¿Lo filosófico o lo fisiológico? En una relación amorosa, perdón, o en un ambiente laboral. Entonces, en estas cuatro opciones, nosotros podemos ver incluso que cada retórica tiene como su lugar, ¿sí? Predominan. Predominan quiere decir que uno está por encima del otro. No existe, óiganme bien esto, no existe una conversación donde sea absolutamente filosófica o absolutamente fisiológica. Eso existió hasta que apareció la retórica fisiológica, hasta que vino Nietzsche, ¿ok? Existió solamente lo filosófico, pero desde que existe lo fisiológico, está esa competencia de quién predomina sobre quién, ¿ok? Y a nivel personal, en su retórica, este es el ejercicio más importante para mí en esta clase. ¿Qué predomina en tu retórica, en tu manera de hablar? ¿Qué predomina? ¿Predominan argumentos veraces? ¿Tienes conocimiento, tienes experiencia, tienes la suficiente madurez académica sobre todo lo que hablas? ¿O sencillamente, como no tienes mucho conocimiento de todo lo que hablas, te vas para la parte de conmover? ¿Qué haces tú cuando hablas? ¿Convences o conmueves? ¿Y cuál es el nivel de tu retórica? ¿Tienes los suficientes basamentos teóricos de todo lo que hablas? Estoy hablando del plano académico. Porque en el plano personal, obviamente, ¿cómo
profe, ¿y cómo entonces se obtienen los argumentos emocionales? ¿Uno puede tener argumentos emocionales? Claro que sí. Las experiencias de vida, incluso las relaciones amorosas, enseñan algo. Son experiencias vividas. Ya luego, cuando te toque dar un consejo sobre una relación amorosa, por ejemplo, y dices algo como que por experiencia propia te lo digo, yo viví eso. Esos, señores, son argumentos, ¿ok? ¿Por qué? Porque aunque no hay un librito escrito sobre los sentimientos, efectivamente nadie nos dice qué sentir, ¿ok? Pero una vez que lo sentimos y atravesamos distintas experiencias, esas experiencias, repito, estoy hablando del plano emocional y sentimental, esas experiencias se convierten en argumentos comprobables. Bien, chicos, este es el final de nuestro tema. Les pido que por favor ahora ustedes revisen el material escrito que acompaña esta temática. Repitan el video cuantas veces sea necesario, páusenlo si lo requieren. Eh, si a pesar de esto ustedes no comprendieron algún tema, mi primera sugerencia será que ustedes vuelvan a repetir el video, escuchen esa parte que les costó comprender. Si ya luego de esto me dicen, no, profe, mira, lo vi 3 veces y aún así hay una parte que no entiendo, háganme saber sus dudas al foro de preguntas y por allí las aclaramos. Pues bien, chicos, esto es todo por ahora. Nos vemos en nuestra próxima clase.